por favor abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 en adelante. Pues leemos la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Gracias, oh Dios, por tu palabra en esta tarde, Padre. Gracias, Dios eterno. Te glorificamos y te honramos. Y rogamos, Dios, que nos ayude, que sea con nosotros. Permítenos comprender tu palabra. Permíteme exponer tu palabra con denuedo, con claridad, Señor. Que cada uno de nosotros pueda entender el mensaje que tú quieres que nosotros comprendamos en el día de hoy, Padre. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Si hay algo que todo ser humano busca, es sentirse seguro. Desde pequeño los niños quieren sentirse seguros, y aún después de adulto buscamos sentirnos seguros. Para eso pensamos con quién nos casamos, pensando en nuestra seguridad. ¿Qué profesión decidimos estudiar? Pensando en el futuro, en la seguridad nuestra. ¿Qué tipo de trabajo voy a tener? ¿Cómo voy a administrar mis finanzas? ¿Quiénes serán mis amistades? Y de una manera u otra, cada decisión que tomamos tiene que ver con el deseo de sentirnos seguros. Con todo y eso, muchas veces terminamos frustrados, decepcionados, porque nuestros deseos muchas veces, o la mayoría de las veces, no son cumplidos, basado en ese sentimiento de seguridad. Sin embargo, la vida del cristiano es diferente. Servimos a un Dios fiel que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros experimentamos su cercanía de muchas maneras, su omnipresencia. Él está aquí con nosotros en este momento. Y en determinados momentos también sentimos esa presencia manifiesta. En momentos de oración, de adoración, en un culto, sentimos esa presencia palpable de nuestro Dios. Él nos ha dejado su palabra también. Él vive dentro de nosotros, somos su templo. Somos su habitación. Amén. Gloria al Señor para siempre. De una manera u otra, Dios está cerca de nosotros. Y podemos decir que nos sentimos seguros en Dios. Y que lo mejor que nos ha pasado a nosotros es haber conocido a nuestro Dios. Mis amados hermanos, vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, de muchísimas cosas. Y cuando usted, desde la perspectiva ahora bíblica, mira el mundo de afuera, usted dice, yo no pudiera vivir en este mundo sin Dios, es que no puedo. Y no es cuestión de fanatismo, es que tú miras el mundo afuera y dices que es imposible vivir sin la paz de Dios.
Es imposible vivir sin ese conocimiento de que Dios está conmigo. Amén. Y precisamente hoy estaremos hablando bajo el título Las certezas del cristiano. Las certezas del cristiano o la certeza del cristiano. Las certezas del cristiano resultan en una confianza en nuestro Dios. Esas certezas nos hablan de la seguridad que nosotros tenemos en Dios. Ahora bien, ¿qué significa el término certeza? ¿Cuáles son las certezas que nosotros como creyentes poseemos gracias a nuestro Dios? ¿Y de qué manera esas certezas cooperan en mi confianza para con mi Dios? Para responder a cada una de estas preguntas consideraremos las verdades principales que el Espíritu Santo nos ha revelado en los pasajes que nosotros leímos a través del apóstol Pablo. Entre esas verdades o certezas están las siguientes. En primer lugar, tenemos vida eterna. Amén. Versículo 13. En segundo lugar, desde el versículo 14 al 17, nuestras oraciones son contestadas. Él nos escucha. En tercer lugar, sabemos que como hijos de Dios no somos compatibles con el pecado. Versículo 18. En cuarto lugar, sabemos que le pertenecemos a Dios. Mi querido hermano, tú tienes dueño. Versículo 19. En quinto y último lugar, sabemos quién es Jesucristo. Verso 20 al 21. Esas 5 certezas nos pertenecen a nosotros como creyente. Como ya sabrán, el apóstol Juan escribe esta carta a las iglesias de Asia Menor para contrarrestar las falsas enseñanzas gnósticas. Y a lo largo de esta carta hemos visto cómo Juan, desde el capítulo 1 hasta el capítulo presente, el 5, Juan viene contrarrestando las falsas enseñanzas de esos falsos maestros y de una manera u otra fortaleciendo a los creyentes de esas iglesias y a nosotros hoy. Hoy hemos llegado al final de esta carta, pero no vamos a poder terminarla hoy. Vamos a tener que ir unas cuantas semanas más en esta carta. Desde el versículo 13 al 21, que es lo último, hoy no vamos a poder abarcar todas las certezas de la cual nos habla el apóstol Juan aquí, pero tenemos muchos días. Amén. Juan nos presenta estas 5 verdades acerca de nuestras posesiones en Cristo. Estas posesiones resultan en certezas, en seguridad y en confianza. Amén. Por varias semanas hemos estado hablando, y ya por meses, hermanos, este es el sermón número 27 basado en Primera de Juan. Aleluya. Basado en Primera de Juan hemos predicado 26 sermones, con este son 27. De manera, hermano, empezamos el 14 o 13 de diciembre. Y hasta aquí el Señor nos ha ido ayudando y todavía seguimos en Primera de Juan. Amén. Dios es maravilloso. Dios es poderoso. Vayamos una vez más a los versículos que nosotros leímos. Dice el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primero, el apóstol Juan aquí en el versículo 13 y en el capítulo 1, versículo 4, revela las intenciones por las que él escribe esta carta. Ahora analicemos este versículo parte por parte. Primera parte o división de este pasaje, dice Juan, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios. ¿Cuáles cosas? Juan se refiere a todo lo que ha venido enseñando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. O sea, todo lo que él escribió por inspiración divina para aquellos hermanos de Asia Menor y para nosotros hoy, Juan dice, lo he escrito a ustedes porque creen en Jesucristo. ¡Aleluya! Amén. La palabra de Dios se nos ha dado a nosotros, los hijos de Dios. Amén. ¿Pueden notar, mis queridos hermanos, el cuidado de Dios? Dios es nuestro Padre. Y Él usa al apóstol Juan para iluminarnos a nosotros,
para fortalecernos. Dios Padre usa a Juan para que nos escriba a nosotros, para dejarnos saber quiénes somos, qué poseemos y cómo debemos nosotros de cuidarnos. ¿No es esta la verdadera acción de un padre amoroso? Bueno, ese es tu padre. Un padre que sabe el peligro que nosotros enfrentamos, las tentaciones que tenemos, y Él se adelanta para ayudarnos, para que tú no caigas, mi querido hermano, para que yo no caiga. Glorificado sea Dios nuestro Padre. Además, noten algo importante en esta primera parte del versículo 13. Dice Juan: os he escrito a vosotros que creéis. Subraya ese término, creéis. Juan no dice a ustedes que han creído solamente. No dice a ustedes que hace 20 años, 30, 40 años creyeron. Sino que Juan dice, le escribo a ustedes que todavía continúan creyendo en Cristo. Que el Cristo que tú conociste hace 30, 40 años todavía es precioso para ti. Todavía sigues creyendo en Él. Todavía sigues predicando acerca de Él. Todavía sigo orando a mi Cristo. Todavía sigo adorando a mi Cristo. Bueno, el apóstol Juan dice bien claro, le escribo a los que siguen creyendo en Él. No es solamente decir que cree. Dice el apóstol Santiago que los demonios creen y tiemblan. Tiemblan porque saben el juicio que les espera. Y al creer saben que ese juicio viene y tienen que temblar de una manera u otra. Eso solamente puede suceder, el que nosotros sigamos creyendo en Cristo, solo puede suceder si Dios el Padre nos hace perseverar al obrar en nosotros la fe inicial para salvación, como hemos visto anteriormente. Pero para seguir creyendo en Cristo, la fe debe ir creciendo progresivamente. Debe de ir aumentando desde que nos convertimos hasta la fecha. Amén. Amén. Para seguir creyendo, Dios tiene que procesarnos. Dios tiene que probarnos. Dios tiene que permitir situaciones en nuestras vidas. Incluso que tú seas tentado en determinadas circunstancias. Para que sigas creyendo en que Cristo te protege. Para que sigas creyendo en Él. Y no solamente creyendo en que Él te protege, sino que debes respetarlo a Él, porque Él es tu Señor. Muchos tienen a Cristo como Salvador, pero no como Señor. No, Él es Salvador y Señor también. Salvador de tus pecados, pero una vez tú eres salvo, Él debe controlar tu vida. Y tú debes hacerle caso a Cristo, tú debes glorificar a Cristo, tú debes imitar a Cristo. Tú debes de representar a Cristo ante el mundo. No existe tal cosa, un beneficio de la salvación, pero vivo distorsionado o lejos de Cristo. Si es así, nunca fuiste salvo. Porque Él es Señor de nuestras vidas. Jesús dijo en aquel día, muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Dice el Señor, apartaos de mí, nunca os conocí. Nunca tuvieron comunión conmigo, o sea, nunca fueron verdaderos creyentes. Quizá hiciste una oración, repetiste algo en la iglesia, pero tu vida nunca fue transformada. Realmente no me conociste. Amén. Por eso dice el apóstol Juan, ustedes que creéis, es decir, que continúan creyendo. Ahora, ¿cómo crecemos en la fe en Cristo? Es decir, para seguir creyendo. Porque una cosa es la fe con la que yo creí inicialmente. Ahora, ¿cómo dice el apóstol Juan está diciendo? Aquellos que siguen creyendo. ¿Cómo mi fe puede ser fortalecida para yo seguir creyendo? Primero debemos entender que es Dios quien obra en nosotros para que nosotros perseveremos creyendo, y que en medio de ese obrar, de esa providencia divina, Él ha decidido hacernos partícipes al darnos como medio de gracia la obediencia, para a través de la obediencia nosotros desarrollar las disciplinas espirituales. Como leer la palabra, orar, ayunar, congregarte y entre otras. Dicho esto, podemos decir lo siguiente: nosotros perseveramos y seguimos creyendo al estudiar la palabra de Dios. Teniendo una relación con Dios a través de su palabra, nosotros perseveramos en la fe. O sea, no hay manera de perseverar en la fe si yo no tengo una relación con Dios a través de su palabra. Amén. Porque Cristo se revela, es más, Él es la palabra. O sea, no hay manera de tener y seguir creyendo en Cristo si no tengo relación con Dios a través de su palabra.
mi fe será entonces débil. Amén. Y en muchísimas ocasiones eso se va a mostrar, como Jesús le dijo a sus discípulos en reiteradas ocasiones, hombres de poca fe. Muchas veces nuestras vidas, de esa manera es que nosotros nos conducimos y vivimos. Es más bajo que en altos. Sabemos que como humanos tenemos altos y bajos, pero que hay gente que siempre está abajo. Amén. Nuestra fe tiene que ir desarrollándose. Así que perseveramos al estudiar la palabra, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tiene que haber una exposición, no solamente inicial para salvación, sino aún después de yo ser salvo, yo tengo que exponerme constantemente a su palabra, porque el Espíritu Santo no es de manera mística que me va a revelar a Cristo. Es cuando yo me expongo a la palabra, el Espíritu ilumina mi entendimiento para que yo vea las gloriosas riquezas que hay en su palabra. Es así cuando yo puedo ver. Es así cuando el salmista en el Salmo 119, versículo 105 puede decir: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es ahí cuando ese mismo salmista puede decir que tu palabra es más dulce que la miel. O sea, no hay manera de yo encontrar esa dulzura de la palabra si yo no me expongo a la palabra. Ese mismo salmista dice: si tu palabra no hubiera sido mi deleite, en medio de la aflicción yo hubiera perecido. ¿Te das cuenta? Yo tengo que exponerme a la palabra de Dios para seguir creciendo en Cristo Jesús. Amén. Debo tener esa exposición. Si llevo años en el Evangelio y no he crecido en cuanto a mi percepción acerca de Cristo y siempre ando titubeando acerca de la persona de mi Señor Jesucristo, bueno, es porque no tengo una relación con Dios a través de su palabra. Constantemente la gente cree que nada más tener una relación con Dios es orar. No, tú tienes relación con Dios a través de la palabra. Porque en la oración tú hablas. Cuando tú lees, Dios te está hablando. Amén. En la oración tú hablas y pides. Cuando tú lees, Dios se está confrontando. La espada del Espíritu está penetrando hasta lo más profundo de tu ser interior y allí penetra. De manera que tenemos que tener una exposición a la palabra del Señor. Colosenses 3:16 dice: crecemos en gracia, leyendo la palabra de Dios y dejando que habite en abundancia en nosotros. Habite la palabra de Dios de manera abundante en nosotros. Veamos algunos ejemplos de cómo debemos seguir creyendo en Cristo. En primer lugar, como vimos la semana pasada, creer en Cristo implica creer en su persona. Es decir, ¿quién es Él? Él fue hombre, pero Él fue 100% Dios. En su encarnación, en la kenosis, Él no se despojó de sus atributos ni de su divinidad. Él siguió siendo el mismo Dios. Rehusó usar muchísimas de sus plenitudes, por así decirlo, porque se encarnó y como hombre tuvo que limitarse, pero nunca se despojó de ellas. Todavía en la cruz siguió siendo Dios. Amén. Entonces tenemos que entender eso, que creer en Cristo implica creer en su persona, implica también creer en lo que Él ha hecho, su obra redentora. Y que nosotros no hacemos nada para la salvación, es Él que nos salva. Es la sangre de Cristo vertida en la cruz la que salva al hombre. O sea, no hay manera que el hombre sea salvo por sus obras, es la sangre de Cristo. Si usted y yo pudiéramos ser salvos por obras, Cristo no era necesario para morir. Dios hubiese dicho: hagan obras y serán salvos. Sin embargo, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo fue el único que pudo salvarnos a nosotros. Amén. Pero también debemos creer en lo que Él dice. No solamente creer en Él como persona, en su obra, sino ser obedientes a Cristo. Entonces, continuar creyendo en Cristo no solo implica creer en lo que Él hizo en la cruz como Salvador, sino implica que yo debo creer en lo que Él dijo que yo debo hacer como hijo de Dios. El cristiano que perdona cree en Cristo. Vamos a entrar a la parte práctica. ¿Qué es seguir creyendo en Cristo? Bueno, el cristiano que perdona cree en Cristo. El cristiano que no perdona o no ha conocido a Cristo o su fe está muy, muy débil. Vuelvo y repito de manera práctica, ¿qué es seguir creyendo en Cristo? Bueno, el cristiano que perdona cree en Cristo, sigue creyendo en Cristo. El cristiano que rehúsa perdonar o no ha conocido a Cristo o su fe está muy distorsionada. Porque Cristo incluso nos manda a amar a nuestros enemigos.
Cristo nos manda a perdonar. No hay manera de que yo diga que sigo creyendo en Él y ignoro lo que Él dijo acerca del amor y del perdón. ¿Te das cuenta? No solamente una confesión, sino que en la práctica yo debo seguir creyendo en Cristo. Amén. El cristiano que juega con el pecado y que no se arrepiente o no ha conocido a Cristo, o hace rato que vive alejado de Cristo e ignora que fueron nuestros pecados los que crucificaron a Cristo. Cristo experimentó el abandono del Padre por nuestros pecados. La ira de Dios Padre fue sobre Él por nuestros pecados. Él tuvo que venir a este mundo y despojarse de sus riquezas en gloria por causa de nuestros pecados. De manera que el cristiano que anda jugando con el pecado y revolcándose, lamentablemente no has conocido a Cristo. Como no has conocido a Cristo, no perseveras creyendo en Él. Porque si perseveraras creyendo en Él, entendiera que el pecado es del diablo. Y que nosotros no podemos darnos el lujo de jugar con el pecado. Porque mi Señor y mi Salvador fueron mis pecados los que lo crucificaron a Él. ¿Cómo yo puedo jugar con algo que crucificó a mi Señor? ¿Cómo yo puedo jugar con algo que provocó que el Padre abandonara al Hijo en la cruz? De ninguna manera, no podemos jugar. Amén. Por eso dice Juan, el que practica el pecado es del diablo. O sea, el que tiene una vida constante en pecado y no se arrepiente y justifica su pecado, no ha nacido de nuevo, no conoce a Dios y todavía está en tiniebla. Satanás es su amo. No importa qué presunción tú tengas acerca de la fe. Gloria a Dios. Somos salvos por gracia, pero la gracia que te salva a ti es la misma gracia que te hace obrar. Es la misma gracia que te hace vivir en santidad. Es la misma gracia que cuando tú pecas te lleva al arrepentimiento. Es la misma gracia que te hace entender que la pornografía y que muchísimas cosas que están por ahí te llevan al infierno. Amén. Amén. O sea, Dios no salva a pecadores para que sigan siendo charlatanes. Dios salva a gente pecadora para que ahora viva para su gloria. Y que sea nación santa, que sean sal de la tierra, sal del mundo, luz del mundo. Amén. De manera que Dios no nos salva a nosotros para que sigamos igual. No, tiene que haber un cambio. Juan el Bautista les dice a los fariseos, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no es que te vea venir a bautizar y a mojarte simplemente. No, que tu vida evidencie que verdaderamente Cristo me cambió. No soy un ángel, pero realmente he experimentado el nuevo nacimiento. Amén. El cristiano que no ama, tal como dice la palabra de Dios, no ha conocido a Cristo e ignora que Cristo nos salvó sobre la base del amor. Seguir creyendo en Cristo implica que debo seguir amando lo que Cristo ama y odiando lo que Cristo odia. En este caso sería el pecado. Amén. En tercer lugar, seguimos creyendo en fe cuando entendemos que la oración constante debe formar parte de nuestras vidas. ¿Usted escuchó eso? De manera práctica, seguimos creyendo en Cristo, que es lo que Juan dice, escriba a los que siguen creyendo. Bueno, seguimos creyendo en Cristo cuando nosotros entendemos que la oración constante debe formar parte de nuestras vidas. Gloria a Dios. Amén. O sea, un cristiano que no ora, eso es terrible. Si nosotros no oramos, hemos fracasado en nuestra vida espiritual, mis hermanos. Fracasamos. Jesús dijo en Lucas 18:1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Tenemos que orar. No oramos para torcerle el brazo a Dios. No oramos para nosotros obligar a Dios, ni declararle, ni decretarle, ni exigirle a Dios. Oramos porque Dios quiere que oremos. Y hay cosas que Dios va a hacer en nuestras vidas, en tu ciudad, en el gobierno. Y Dios ha diseñado que la va a hacer cuando tú ores. Si no oras, no va a pasar nada. Es así. Si no oramos, bueno, ahí tenemos Mateo capítulo 7, versículo 7 en adelante. Nos habla de tocar. Nos habla de llamar. Nos habla de insistir en oración de manera persistente. Bueno, Dios lo decidió que así fuera, que oremos. Él decidió que Elías orara y durara horas orando para mandar una lluvia a Israel después de 3 años y medio de sequía. Gloria a Dios. Y manda a Giesi 7 veces, ve a ver. Y al final dice Giesi, ve una pequeña nube del tamaño de la palma de un hombre. Dios podía hacer eso al minuto en que él empezó a orar. Sin embargo, Dios permitió que siguiera orando de manera constante.
Daniel está orando por Israel, allí en el exilio. Y el Señor manda al ángel Miguel que vaya a dejarle saber a él de que realmente ya el Señor escuchó su oración. Pero fue hasta después de 21 días que la respuesta llegó. Durante esos 21 días hubo que seguir orando. Señor, ilumínanos. Señor, danos dirección. Señor, guárdanos. Señor, protégenos. Cristo, antes de escoger a sus discípulos, como hombre, dura más de 10 horas orando. Amén. Dándonos el ejemplo de la necesidad de orar constante. Estando antes de ir a la cruz, va al monte Getsemaní y allí derrama su alma orando. Y va donde los discípulos y les dice a ellos: ¿por qué ustedes no oran? Orad para que no entréis en tentación. O sea, cuando no oramos, somos presa fácil del enemigo. ¿Por qué? Porque no estamos en contacto con nuestro Dios. Amén. Pablo, el apóstol Pablo dice a los colosenses en Colosenses 3, 1 al 4: si pues habéis resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en nuestro Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. O sea, si tú resucitaste, si tú naciste de nuevo, aquí hay varios imperativos. Busca las cosas de arriba. O sea, busca las cosas de arriba. De manera que aquí tenemos mandatos. Dice, poned la mirada en las cosas de arriba. Gloria a Dios. Es cuando oramos persistentemente que lo que estudiamos acerca de Cristo en la palabra cobra sentido. E incluso cada pasaje que tú estudias solo puede cobrar sentido y aplicarse a tu vida si tú oras. De lo contrario, será una mente llena de mucho conocimiento, pero arrogante. Y no hay cosa peor que un cristiano lleno de mucha información, pero sin oración. Porque esa información la va a usar para justificar mucho su pecado y para ofender a otro e herir a otro. Ahora, la oración, cuando te doblegas, es que tú entiendes: Señor, mira, yo leí esto, pero yo no soy nada. Señor, ayúdame a vivir esto. Ayúdame a yo poner esto en práctica. Ayúdame a yo morir a mi deseo. Señor, yo estaba leyendo esto, yo estaba hablando del orgullo y yo soy una persona orgullosa. Señor, perdóname, ayúdame. O sea, la palabra tiene que guiarnos a orar. Por eso el Salmo 19, que es donde más se habla de la palabra de Dios, 22 estrofas en 176 versículos, 22 estrofas, y cada estrofa tiene que ver con la palabra de Dios. ¡Aleluya! Cada estrofa tiene que ver con la palabra de Dios. De manera que necesitamos nosotros rogarle a Dios que el Señor nos ayude a orar. Y el salmista, mientras está, si usted se fija en el Salmo 119, allí está la oración y la palabra en conjunto. Porque él está orando a Dios. Y en medio de la oración es donde él recita todo el Salmo 119. Versículo 5 del Salmo 119. Ojalá mis caminos, mi vida fuera organizada para que yo viva tu palabra. O sea, él está orando: Señor, ayúdame a vivir tu palabra. Luego dice: Señor, dame entendimiento para comprender tu palabra. En la misma oración dice: Señor, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Ves cómo la oración y la palabra deben ir juntos? Nunca va a haber mucha oración y poca palabra. No, tiene que ir junto. Por eso tenemos que orar las escrituras. Toma el Salmo 119, arrodíllate, y mientras tú lo vas leyendo, ve cómo tu vida es confrontada. Señor, ayúdame a vivir esto. Ora las escrituras. Señor, ayúdame a vivir esto. Ayúdame a vivir. A veces no sabemos cómo orar. O no solo eso, a veces nuestra oración es monótona. Tómate un libro, tómate una carta, y mientras la vas leyendo ahí de rodillas: Señor, mira esto que dice el apóstol Pablo por inspiración divina. Ayúdame a vivir esto, Señor, para yo seguir creyendo en Cristo y mostrando que creo en Cristo con mis acciones. Amén. En cuarto lugar, crecemos o seguimos creciendo en la fe en cuanto a nuestro Señor Jesucristo cuando servimos a los demás. ¿Te das cuenta? No es solamente información. Wow, yo creo que Él murió en la cruz. No, eso es importante y ya lo hemos visto. No, de manera práctica hay que demostrar que verdaderamente creemos en Cristo. Amén. Y una manera de hacerlo es sirviendo a los demás. Dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, no me diga que tú crees en Cristo, pero tú vives alejado de ese Cristo. No. O sea, estamos divorciados, no hay manera.
Mis amados hermanos, la fe verdadera no es pasiva, no es simplemente un conjunto de creencias que guardamos en nuestros corazones. La fe auténtica se manifiesta en acciones concretas, especialmente en nuestro servicio a los demás. Es como los dones del Espíritu. 1 Corintios nos habla Pablo. 1 Corintios 12, 13, 14. Ahí tenemos todos los dones. Tenemos el don de lengua, todos los dones. Pero también hay dones de servicio. La gente no quiere eso. También dice Pablo que hay otros que tienen el don de dar. Nadie quiere dar. No, todo el mundo quiere todo lo contrario. Los dones. Que anden, me vean, que me salten, que me brinquen para arriba. Llegó la sierva, llegó el ungido. Y no se puede tocar el ungido. ¿Y quién va a servir? ¿Y quién va a dar la bienvenida? ¿Y quién va a darle al pobre, al necesitado? ¿Y quién va a abrir la puerta? ¿Y quién va a limpiar los baños? No, no se puede hacer porque todos queremos estrellato. No, no solamente hay un don. Hay varios dones. Amén. Y puede ser que tú tengas uno y el otro tenga otro, pero cada uno como cuerpo, como los miembros del cuerpo, debe trabajar y edificar mutuamente. El que habla lengua, gloria a Dios, no lo juzgue, Dios sabe, le dio el don. Ahora el que no habla lengua, quizás Dios le ha dado otra capacidad, sirva en esa capacidad. El que habla lengua no es mayor que el que no habla lengua, no, de ninguna manera. El Espíritu reparte como Él quiera. Pero hay otros que dan, que siempre están buscando, ¿y a quién le doy? Yo como que tengo $100 aquí, no encuentro qué hacer con ellos. Amén. Este cheque me quedó entero, ¿y qué voy a hacer? Amén. 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 Mira, y hay gente así que están buscando dar. O que siempre están sirviendo. Y que si hay que botar la basura, allí están ellos. Y usted le puede decir, no, varón, tranquilo. Y no, es que no paran. Ese tiene el don de dar. Y en ese don que él tiene, él está edificando, él está sirviendo. Amén. Como un cuerpo, la mano es diferente a los pies. Pero la mano tiene una función y los pies tienen otra función. Mis ojos tienen otra función que los pies no tienen. Ahora, todos nos necesitamos, porque aunque los pies estén sanos y quieran caminar, si los ojos no ven, usted se va a dar en una uña y eso duele. Todos nos necesitamos de una manera u otra. Y por eso tenemos que servirnos mutuamente. Amén. Y eso es lo bueno de la fe, que el Señor nos ha equipado con todos nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros, nos está guiando, nos está empoderando a nosotros, nos da dones para que sirvamos cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Amén. Amén. Así que no importa el don que tú tengas, sirve en ese don a Dios. Amén. Amén. No sientas que porque tú no tienes aquel, tú eres menos. O porque tú tienes este, tú eres mejor que el otro. No, ni siquiera se trata de ti, fue el Espíritu que repartió. ¡Aleluya! Amén. Entonces no puedo envidiar lo que el otro tiene, porque si lo envidio estoy diciendo, Espíritu Santo, te equivocaste, era para mí. No, era para él ese don. Era para ella ese don. El tuyo es este. Y eso es lo lindo, hermano, que es Dios que reparte. Porque si fuera el líder, uno que repartiera, ¿a quién le doy el de sanidad? Amén. ¿A quién le doy este? No, es el Espíritu que reparte. Porque el Espíritu es quien guía a la iglesia. Amén. El Espíritu es quien protege la iglesia, quien nos guía a nosotros. Y Él sabe dónde hace falta ciertos dones, ciertas capacidades, para que así se suplan las necesidades de la iglesia. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando ponemos nuestra fe en acción, servimos a otros. Cuando estamos viviendo el Evangelio de manera tangible, ya no se trata solo de palabras, sino de hechos que demuestran el amor de Cristo en nosotros. Estamos sirviendo. Amén. Mire, Cristo es nuestro mayor ejemplo de servicio. ¿Tú quieres seguir creyendo en Cristo? Bueno, Él es tu mayor ejemplo de servicio. Marcos, el Evangelio de Marcos presenta a Cristo como el siervo sufriente. ¿Usted escuchó eso? El siervo sufriente. Marcos 10, 43, 45. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. ¿Cuánto quieren ser grande? Amén. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, el Señor, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hoy tenemos apóstoles y profetas que hay que servirle.
Y que no se le puede dar agua en la iglesia, en el altar es un Gatorade que hay que llevarle. Amén. Y que en el hotel que lo están hospedando hay que llevarle flores. ¿Y qué sinvergüenzada es que nosotros tenemos? ¿Y por qué que somos tan ingreídos como seres humanos? Cristo fue tentado en el desierto. Satanás lo tentó y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, haz esto y aquello. Y Cristo dijo, no, yo no voy a usar el recurso de que soy Hijo de Dios. Vamos a honrar la palabra. Escrito está. ¿Qué pasa con los hijos de Dios hoy en día? No, los hijos de Dios es todo distinto a lo que Cristo hizo. Los hijos de Dios dicen hoy en día, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo de Dios tiene que estar bien. Vaya y monte, se haga un lío, compre tal carro. El Hijo de Dios hay que honrarlo. El Hijo de Dios no puede ser pobre. No, ese no era el concepto de Cristo. No, hay que honrar la palabra por encima de cualquier percepción que yo quiera tener. Si soy pobre, gloria a Dios. Vamos a glorificar a Dios en mi pobreza. No soy profesional, vamos a glorificar a Dios ahí hasta donde Él me ha ayudado. Pero no vamos nosotros a estar con ese engreimiento que hay hoy en día, de que todos nosotros lo merecemos. Todo, merecemos todo. No, hermano, nosotros no merecemos nada. ¿Sabe qué merecemos? El infierno. Eso merecemos. Sin embargo, Dios en su gracia nos ha salvado. Pero aquí no merecemos nada. Entre los hijos de Dios no puede haber lugar para alimentar y promover el orgullo y la arrogancia. No. Bueno, Nabucodonosor se puso arrogante y lo pusieron a deshiervar por 7 años. No había la máquina esa, la chapeadora, no había en ese tiempo. Le dijeron, no, tú tienes 7. Yo imagino que Nabucodonosor dijo, pues la voy a deshiervar ahora mismo. No, tranquilo, son 7 años. Para que deshierve todo esto. ¿Y dónde está el colín? ¿Dónde está la máquina? No. También un ángel vino y te afiló los dientes porque tú vas a chapear esta grama. Y eso le pasó a Nabucodonosor. Parecía un animal en la tierra. Por su orgullo, por su arrogancia, por no dar crédito al Dios que lo había bendecido y engrandecido. Amén. Así que si usted no quiere, hermano, si usted no quiere estar deshiervando el patio de su casa, siga pagando los $45 que usted paga cada vez que lo lleve, pero olvidémonos del orgullo. Amén. Cristo es nuestro mayor ejemplo. Como siervo, Él lavó los pies de sus discípulos. Amén. Y demostró humildad. Puso su vida en rescate de nosotros. Allí Él sirvió. En la cruz sirvió. Cristo alimentó a 5,000 personas cuando tenían hambre. Amén. Antes de cualquier otra cosa los alimentó a 5,000. Allí Él estuvo sirviendo. Cristo cargó con el peso de tus pecados, de mis pecados. Llevó mi carga, llevó mi culpa. Allí en la cruz Él estuvo sirviendo. Cristo cocinó para sus discípulos después de que ellos lo abandonaron a Él. Todavía aún después de resucitar estuvo sirviendo. Jesús sanó a muchos enfermos y liberó a muchos endemoniados. Allí estuvo sirviendo. Jesús hizo su primer milagro en una boda. Salvó aquella boda cuando faltó el vino. Porque conforme a la cultura, si el vino faltaba, eso indicaba que ese matrimonio era un desastre. Y los familiares de la novia podían decir, pero este hombre se está casando con la hija mía y que faltó el vino. Pero esta hija mía lo que va a pasar hambre. Y Cristo llegó allí y hizo un milagro y salvó al novio. Salvó ese matrimonio. Allí estuvo sirviendo nuestro Señor Jesucristo. Y así sirven nuestros matrimonios también. Amén. Gloria a Cristo. Cristo tomó nuestra culpa y nos vistió con su justicia. Y el justo se convirtió en culpable. El Padre por nosotros lo hizo pecado. Y los verdaderos culpables fueron declarados justicia de Dios gracias a Cristo. Amén. Cristo recibió traición por nosotros. Cristo fue abandonado por nosotros. Cristo fue escupido por nosotros. Y en todo eso se mantuvo como siervo, sirviendo. Cristo como Dios y como hombre perfecto no podía morir. ¿Usted sabía eso? Cristo era el Adán antes de la caída. Como Cristo no tenía pecado, la muerte, Él no podía morir. Él no podía morir. Y te dice, ¿y cómo murió? Porque todo el que nace de Adán está sujeto a morir como consecuencia del pecado. Cristo no. Amén. Como Él no estaba en pecado, ni pecó, Él no podía morir. Amén. Dice Juan 10:18. Nadie me la quita la vida, sino que yo mismo la pongo.
Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él no podía morir. Como Dios al fin, Él tuvo que hacer un milagro para Él morir. Porque no estaba sujeto a la muerte. Nadie podía matarlo. Podían dispararle y hacer lo que quisieran y no lo iban a matar porque Él no podía morir. Sin embargo, Él se despojó de esa virtud maravillosa, de esa inmortalidad en ese momento. Y allí murió como muere un ser humano. ¿Te das cuenta? Allí estuvo sirviendo como siervo. El siervo sufriente. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Cristo dice la palabra que es nuestro mediador entre Dios y los hombres. O sea, todavía ahora, después de salvarte, Él sigue siendo nuestro mediador. Nuestro intercesor. Cristo dice la palabra también, dice el apóstol Juan, el mismo que escribe esta carta, que es nuestro abogado. Hijitos, si alguno de vosotros ha pecado, recuerden que tenemos como abogado a nuestro Señor Jesucristo el justo. Wow, ese es el siervo que es nuestro mayor ejemplo. Cristo como siervo prometió que volverá por nosotros para llevarnos donde Él está. Juan 13:8, Jesús le dijo a Pedro, si no me dejas servirte al lavarte los pies, no tendrás parte en mi reino. No tendrás parte conmigo. Gloria al Señor. Mateo 11:28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo que el Señor está diciendo, venid a mí todos aquellos que los fariseos y el judaísmo los tenía cargado. Y que como no podían vivir una vida de justicia, dice, venid a mí todos aquellos que están abrumados con todas estas leyes y con esos fariseos, y yo os haré descansar. Venid a la gracia de Dios. Venid a mí para que encuentre descanso. Amén. Verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended, imperativo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. ¿Cuántos quieren seguir creyendo en Cristo? Amén. Creemos de manera, en términos doctrinal, seguimos creyendo lo que dice la palabra acerca de Él. Pero también de manera práctica. De hecho, no hay cristianismo sin Cristo. La identidad de cristiano es gracias a Cristo. Cristo, cristianismo. Si sacas a Cristo del cristianismo, no tenemos nada. Amén. Gloria al Señor. Es esa fe que el Espíritu Santo fortalece en nosotros, que es alimentada por la palabra de Dios. Esa fe que aumenta, que se intensifica a través de la oración. Y ahí entra la obediencia nuestra. Dios nos ha dado esa obediencia como un medio para que a través de nuestra obediencia Él lleve a cabo sus propósitos en nuestras vidas. Juan refuta a los gnósticos y a todos aquellos que no creen en Cristo o que dicen creer en Cristo, pero que su vida, su comportamiento no habla bien de Cristo. Los que creen en Cristo una vez, seguimos nosotros creyendo por el Espíritu de Dios que obra en nosotros. Juan dice, os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, no es solamente creer en Cristo, dice, creéis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. El nombre. Aleluya. Amén. ¿Cuánto creen en el nombre de Jesús? Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Qué quiere decir Juan o qué quiere darnos a entender cuando dice los que creen en el nombre del Hijo de Dios? Mateo 1:21, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Ese es su nombre. Yeshua, Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre del Hijo de Dios en el cual creemos es Jesús. Él es Jesús. El Mesías en hebreo, el Cristo en griego, Jesús. El nombre Jesús es una transliteración griega del nombre hebreo Yeshua, relacionado etimológicamente con Josué en el Antiguo Testamento. Y su significado es Yahvé salva. Yahvé es salvación.
Y en la antigüedad los nombres tenían un peso significativo y no fue por casualidad que al Hijo de Dios se le diera el nombre de Yeshua. Yeshua. Él es nuestro Salvador. Él es el Señor que trae salvación, tal como se declara en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, Jesús, bajo el cielo, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es el nombre de Cristo. Amén. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de ese nombre? ¿Radica solo en el nombre o hay algo más detrás? Amén. Mis amados hermanos, no es solo el nombre lo que importa, sino la persona detrás del nombre. Porque nosotros conocemos mucha gente que se llama Jesús. Tenemos personas cercanas que se llaman Jesús. Eso no es solamente el nombre lo que importa, sino la persona detrás de ese nombre. Jesús era un nombre común entre los hombres judíos, pero el Hijo de Dios adoptó ese nombre común para revelar su propósito. Hoy conocemos a personas, valga la redundancia, que se llaman Jesús. Y ya, simplemente, seres humanos común y corriente. Cuando invocamos el nombre de Jesús, nos referimos específicamente al Mesías, al Cristo divino que nos redimió con su sangre. Nos referimos al Hijo de Dios, a Dios Hijo, a la segunda persona de la Trinidad. La importancia del nombre, la importancia no radica solamente en el nombre, sino en Jesús mismo como persona. Más allá de la salvación y el perdón de pecados, el nombre de nuestro Señor Jesucristo tiene autoridad inmensa. Amén. Pablo declaró que el nombre del Hijo de Dios sobre todo nombre es, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los ángeles, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra también. Tendrán que reconocer quién es Jesús. Amén. El que derrotó al infierno, a Satanás, y el que derrotó a la muerte, porque al levantarse al tercer día le quitó el aguijón a la muerte. Y por eso tú como creyente ya no le tienes miedos a la muerte, porque al estar en Cristo Él le quitó el poder a la muerte. Amén. Amén. Cristo, su nombre es poderoso. Y en el milenio, en el reino milenial, tendrán que reconocer quién es Cristo. Toda rodilla tendrá que doblegarse, porque Él reinará literalmente por 1000 años en esta tierra y enseñará al hombre cómo debe gobernarse. Amén. Esta autoridad se evidencia cuando los apóstoles realizaban milagros en el nombre de Jesús. Amén. Sé sano en el nombre de Jesús. Cuando los creyentes eran bautizados en el nombre de Jesús. Y cuando nuestras oraciones son elevadas en el nombre, el Padre no te escucha porque tú eres bueno. No hay manera, no hay justicia propia que aplique aquí. Tú eres escuchado en el nombre de Jesús. Porque el Padre te escucha basado en los méritos que el Hijo, del Hijo. Si no tiene al Hijo de por medio, tu oración viene siendo un mal olor. Es el Hijo lo que le da importancia. Es por el Hijo, es por lo que Él hizo, es por sus méritos, es por sus logros que yo soy escuchado. Por eso es que la oración es para los creyentes. Con todo respeto, la oración es para creyentes. Porque debo hacerla basada en los méritos de Cristo. Y si yo no he creído en Cristo y no me he arrepentido de mis pecados, no hay manera de que se me aplique a mí los beneficios de haber creído en Cristo si yo no quiero a Cristo. Gloria al Señor. Amén. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Cuando creemos en el nombre del Hijo, estamos creyendo en su persona. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo, pero también en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, Jesús, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si son discípulos, tienen que hacer caso a lo que Jesús dijo.
Ahí está la fe creciendo. Ahí está seguir perseverando, creyendo en Cristo. Si yo no hago caso a la vida de Cristo, al ejemplo que Él me dejó y a lo que Él me ordena, es que no puedo ser cristiano. Eso es cierto. No puedo. Amén. En su nombre también se echa fuera demonios. Lucas 10:17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. No es en la bulla que yo haga. Amén. No es en lo alto que yo haga, es en el nombre. Sí, Señor. Hay un cuento de alguien de un pastor que estaba echando unos demonios de una persona que estaba endemoniada. Y horas viene y horas van y el demonio nada que se va. Y ya después se fue todos los miembros, quedó el pastor de los diáconos. Ese pastor de los diáconos, vaya y búsqueme una botellita de agua porque aquí hay que seguir peleando con este demonio. Y de que el demonio habló y dijo, a mí no me trae una Coca-Cola que vamos a seguir peleando aquí. O sea, no es la bulla, no es mi insistencia, es el nombre, es la persona de Cristo. Amén. Claro está, no todo el que está por ahí está endemoniado. No vamos a ver demonios en todos los lados. Amén. Tampoco podemos tener la idea de que todo el que no es cristiano está endemoniado. No, señor. No, señor. Por lo regular, la gente que están por ahí con espíritus y endemoniados son personas que vienen de un trasfondo de brujería, espiritismo y entre otras cosas. Pero no todo el que no es creyente está endemoniado. No. No tienen a Cristo, pero no significa que están poseídos por un demonio. Amén. Lucas 24, 45, 47. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es decir, no solamente oramos en su nombre, no solamente podemos echar fuera un demonio en su nombre, sino que incluso debemos predicar en el nombre de Jesús. Es en su nombre. Ahora, no tomemos el nombre de Jesús a la ligera o como algo mágico, que hay gente que para todo lo está utilizando. Varón, mañana yo voy a estar allá a las 7 en el nombre de Jesús. No, sea responsable y llegaste a las 7:15 y llegaste a las 7:30. ¿Y qué pasó? Falló el nombre de Jesús. No, es que no podemos estar usando el nombre de Jesús para cualquier cosa, triviales. No. La palabra, ¿qué dice? Nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Usted no puede, diga no. Usted puede, ok, comprométase y llegue a las 7 porque usted dio su palabra, a las 7. Pero no, usted dice que en el nombre de Jesús, varón, a las 7:05 estamos ahí. Y están esperando a las 7:40. Varón, ¿y qué pasó? No. O vaya a un dealer y se ponga a hablar con su esposa. Mi amor, ¿podemos sacar este carro? Tú sabes que tenemos muchos problemas económicos. Mi amor, oye, en el nombre de Jesús vamos a pagar eso. Vamos a hacer este lío. Que en el nombre de... No. Aunque tu hombre use el nombre de Jesús, olvídate que nada. No. Eso es un lío, una deuda que usted se está metiendo sin usted poder pagarla. Amén. Cargado de deuda y que venga con una tarjeta, el crucero, ¿cuánto? 6,000. Rian, en el nombre de Jesús. Bueno, Jesús te va a disciplinar porque si tú no podías, entonces ahorita se te daña el crédito porque no puedes pagar. No puedes decir, Señor, ¿y qué pasó? ¿Me abandonaste? No, usted es un sinvergüenza. Porque usted no podía y lo hizo de manera presuntuosa. No. El nombre de Jesús no es para que estemos utilizando la ligera. Amén. No. Gloria al Señor. Aleluya. Oramos y pedimos en su nombre para pedir conforme a su voluntad. Usamos el nombre de Jesús, pero es pidiendo conforme a la voluntad del Padre. Eso no significa que porque yo le pongo endemoniado y diga en el nombre de Jesús ya tiene que salir. Si no es la voluntad del Padre que Él sea libre, Él no va a salir. Aunque yo diga en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre del Mesías, y usa todos los nombres que tú quieras. Si no es la voluntad del Padre, it's not gonna happen. Eso es un amén. Aunque te arrodille, aunque te ponga para arriba, aunque haga una pirueta, aunque diga pónganse todos de rodillas, hagan una cadena. No, si no es la voluntad de Dios Padre, no va a pasar nada. Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Usted escuchó eso? Amén. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, ¿en qué nombre? Nombre de Jesús. Yo me comprometo a hacerlo para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pero yo debo de pedir conforme a la voluntad de Dios Padre.
Para orar en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica que obliga a Dios a conceder toda la solicitud egoísta que nosotros como personas hacemos. Orar en el nombre de Jesús tiene un significado mucho más profundo, dice el teólogo John MacArthur. Dice lo siguiente: primero, significa hacer peticiones acordes a la voluntad de Dios y a los propósitos de su reino. Jesús enseñó a sus seguidores a orar en su modelo de oración: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Segundo, es reconocer mi pobreza espiritual. Número uno, tengo que reconocer mi pobreza espiritual. Es decir, mi incapacidad y mi falta de autosuficiencia. Yo no puedo, yo no tengo que obligar aquí a Dios en nada. Y la falta de merecimiento total. O sea, si yo voy a pedir en el nombre de Jesús, tengo que tener pendiente que yo no merezco nada. Tengo que tener pendiente que yo a Dios no le doy orden. Amén. Tengo que tener pendiente de todas esas cosas. Es basado en su voluntad. Es acercarse a Dios por los méritos de su Hijo Jesucristo y reconocer una dependencia completa en Él para suplir las necesidades. Finalmente, es expresar un sincero deseo de que Dios reciba la gloria con su respuesta. Gloria a Dios. Orar en el nombre de Jesús conforme a la voluntad del Padre es tener un gran deseo de que al final, no importando cuál sea la respuesta, Dios sea glorificado. Amén. Así es. Respondió como yo quería. Gloria a Dios. No me dio lo que yo pedí. Gloria a Dios, porque al final Él sabe lo que me conviene y lo que no me conviene. El que no sabe soy yo. Amén. Es alinear mis peticiones personales con el objetivo supremo del Padre al glorificar al Hijo. Yo debo someterme a Él. Cuando los creyentes oramos de este modo, oramos de acuerdo al nombre de Jesús, de acuerdo a su persona, a sus propósitos y a su preeminencia. Amén. Amén. De manera, mis amados hermanos, que no es orar simplemente creyendo que nosotros somos amos y señores. No. Debemos someternos al Padre. Amén. Y de esa manera nosotros seguimos creyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Te das cuenta cómo el apóstol Juan dice: escribo a los que siguen creyendo? Pero ese seguir creyendo no es solamente creer en la doctrina, sino en lo práctico, en el servicio a los demás, en desarrollar mi disciplina espiritual, orando, leyendo la Biblia, ayunando, haciendo vigilias, haciendo retiros. Amén. Amén. Todo eso es de Dios, hermano, eso no es del diablo. Aleluya. Amén. Veamos la segunda parte de este versículo y lo vamos a dejar ahí. Solamente voy a leer la segunda parte del versículo. Dice, en esa segunda parte de este pasaje y en 1:4, Juan revela las intenciones de él al escribir esta carta. Y esto es importante. Dice la segunda parte del versículo 13. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, vimos hoy que Juan dice: yo le he escrito la carta entera porque ustedes creen en el nombre del Hijo de Dios. Vimos que es creer en el nombre del Hijo de Dios. Ahora Juan dice, entonces, bueno, les escribí todo eso para que ustedes sepan que tienen vida eterna. Aleluya. Gracias. No que vas a tener, la tienes. No que te la vas a ganar, la tienes. No que la vas a merecer, la tienes. Amén. Y eso vamos a desarrollarlo la próxima semana. Amén. Vamos a desarrollar la próxima semana qué implica lo que Juan nos está diciendo aquí. Tener vida eterna aquí y ahora. ¿Qué implica eso? ¿Y cómo debe vivir alguien que tiene vida eterna? Porque tener vida eterna no es vivir como un sinvergüenza. Todo lo contrario, el que tiene vida eterna vive pensando en la eternidad. Amén. Aleluya. En medio de la crisis, del problema, las tentaciones, yo estoy pensando en el cielo, yo estoy pensando en una eternidad con mi Señor. Y si yo voy a estar con Él, yo debo cuidarme desde ahora. Porque para eso Él me llamó, para eso Él me salvó, para que yo me cuide. Así que esa es la certeza, la primera certeza de nosotros como creyentes. Tengo vida eterna. Estoy seguro de eso. Padre, gracias por tu palabra. Te honramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. A ti la gloria y a ti la honra, Señor.
Digno eres de recibir adoración, gloria, honor y honra.